El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Hoy nos hemos venido hasta el embalse del Talavés, el cual sufre una invasión de especie exótica como es el mejillón cebra. A continuación vamos a hablar con Sonia para que nos explique todas las características de esta invasión exótica. Buenos días, Sonia, ¿qué tal? Estamos aquí en el Talavés, el primer embalse aquí en nuestra comarca que sufrió también la invasión del mejillón cebra, ¿no? Sí, aquí fue el primer individuo adulto, lo encontramos aquí. ¿Y cómo ha influenciado que esté aquí el mejillón en estas aguas? Bueno, pues cuando se encontró en la presa empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue hacer una bajada de cota controlada de la lámina de agua para poder inspeccionar las laderas del embalse para ver pues, si había muchos individuos, si estaba por todo el vaso del embalse, y nos dimos cuenta que sí, que el mejillón cebra había llegado aquí al embalse y había que tomar medidas. Las medidas que nos recomiendan los expertos y es la Estrategia Nacional de Lucha contra el Mejillón Cebra que aprobó el Ministerio. ¿Y qué medidas habéis tomado desde que se encuentra aquí el mejillón, como dices, en mayo de 2022? Pues hemos hecho retiradas manuales de individuos de mejillón cebra, seguimos con los controles de las larvas de mejillón cebra para ver su concentración, porque el mejillón cebra tiene una característica y es que el individuo no es muy grande, llega a 5 o 7 milímetros como mucho, pero luego están las larvas que son microscópicas, esas no las vemos. Entonces tenemos que tomar muestras, ir al laboratorio y analizarlas. Y por eso es tan importante nuestro trabajo también de divulgación, porque cualquier persona que se acerca aquí a un embalse como el Talavés, sin darse cuenta, puede transportar larvas o incluso individuos adultos de mejillón cebra y llevárselo a otro embalse que no está afectado. Entonces nosotros también estamos haciendo mucha divulgación. A los propios usuarios directamente del embalse del Talavés y de todo el río Mundo, aguas abajo, les mandamos un escrito en cuanto detectamos el primer individuo, los peligros, los impactos, qué podían hacer ellos para intentar contener la invasión, etc. Y también hicimos hace poco una campaña de divulgación y hemos publicado imágenes intentando divulgar qué es el mejillón cebra. La campaña se llama Mejillón cebra, que no se te pegue, que yo creo que es bastante ilustrativa de cómo es el mejillón cebra. Sí, porque como estás diciendo, no podemos detectarlo cuando, solo podemos ver cuando ya es un mejillón adulto, como estamos viendo aquí en las rocas que tenemos aquí delante, justo en el Talavés. ¿Y qué medidas podéis hacer para por lo menos frenarlo? Porque es muy difícil detectarlo, como estabas diciendo. Pues para frenarlo y contenerlo estamos intentando pues retiradas manuales cuando podemos, seguimos haciendo los controles de larvas para ver su evolución y colocando testigos en los embalses para ver las poblaciones adultas cómo van. Y luego también hemos incorporado medidas a la navegación para intentar frenar la expansión, porque uno de los vectores de propagación que utiliza el mejillón cebra son actividades recreativas como la navegación.
Alguien que navega aquí, bueno, en el Talavera específicamente está prohibido, pero por ejemplo en el Camarillas o en el Cenajo, quien navega ahí sin darse cuenta transporta esa embarcación a otro embalse y está transportando larvas o individuos. Entonces nosotros hemos establecido hace ya 2 o 3 años que en el Cenajo solo es navegación en régimen de confinamiento. Quien navega ahí no puede irse a otro embalse para que no contamine otros. En Camarillas se prohibió también hace un par de años la navegación para intentar contener lo máximo la expansión. Pero bueno, la lucha contra el mejillón cebra en ecosistemas naturales es difícil. ¿Y cómo afecta este mejillón al ecosistema que estabas diciendo? Pues el mejillón cebra es un gran filtrador. Él se alimenta del fitoplancton. El fitoplancton al final es la base de la pirámide de la cadena alimenticia del ecosistema. Entonces se afecta al fitoplancton, afecta al zooplancton y al final termina afectando a los peces y a la pesca. También tiene repercusiones, por ejemplo, este agua si se usa para regadío y llega alguna larva a todos estos cultivos. ¿Cómo afecta también a eso? Más que a los cultivos, el mejillón cebra lo que hace, como el adulto va creciendo en colonias y se va haciendo pues agrupaciones, si entra en algún sistema de riego, lo que puede llegar a hacer es taponar las tuberías, los goteros, por supuesto. Entonces pues ahí hay un incremento, los usuarios, los agricultores tienen que gastarse más dinero en limpiar esas tuberías, en sustituirlas, los bombeos, etcétera. Entonces pues tiene consecuencias o impactos negativos económicos. Aquí estábamos viendo también que el nivel del agua ha bajado mucho a consecuencia de la sequía. Esto también ha favorecido también a ver todas las plagas que hay, porque con más agua no se verían, ¿no? Sí, y de hecho, aunque evidentemente es muy triste el nivel que vemos ahora mismo del Talavera por la sequía, es una medida que también se recomienda para luchar contra el mejillón cebra. Bajar el nivel de los embalses que están afectados y como los que tú puedas los retiras manualmente y los que no, pues como se quedan a la intemperie al final mueren por desecación. Entonces fluctuar los niveles de los embalses es otra de las medidas que se recomienda y que en el Segura las llevamos a cabo en la medida de lo posible. Claro, pero también es una labor muy complicada porque vaciar ahora mismo el Talavera sería... Nada, aquí una vez que ha entrado hay que intentar convivir con él y mucha divulgación, mucha información a los usuarios si tienen algún problema. Nosotros en la página web intentamos que esté lo más actualizada posible. Cada vez que encontramos un individuo nuevo en algún embalse lo publicamos en la web, hacemos notas de prensa en redes sociales pues para que la gente conozca la evolución de esta invasión. Y como estás diciendo que ahora con la sequía muchos están quedando fuera, que al final morirán. También es una ventaja, aunque tengamos sequía, ¿no? Sí, sí, no. En ese sentido, pues nos está ayudando la situación. Bueno, Sonia, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes en la mano de los mejillones? Porque también hemos visto que tienen diferentes dibujos. Sí, esto pues es la típica colonia, como crecen los mejillones cebra, se van agrupando y al final terminan por cubrir todo el sustrato, en este caso una piedra, pero también sobre si hay algún trozo de madera, lo que haya, pues lo terminan recubriendo. ¿Y cómo se afectan entre ellos? Porque ahora mismo, por ejemplo, ya no cabe ninguno más. Te aseguro que caben, si te das cuenta, mira, hay pequeños que ya empiezan a crecer encima de otros. O sea, al final se hace... Si tú dejas esta piedra en el agua, termina por no verse casi la piedra y todo cubierto por mejillón cebra. Porque necesitan el agua, o sea, es fundamental para que crezcan, ¿no? Claro, por eso la importancia de fluctuar el nivel de los embalses en la medida que se pueda, evidentemente, pues para que reducir la cantidad de adultos que haya en los embalses, porque los que queden fuera del agua mueren por desecación. ¿Y cómo vino aquí el mejillón cebra? Porque es un poco también difícil saber el origen, ¿no? Es imposible saber el origen y ahora mismo estamos centrados en contener la expansión, la invasión, como la solemos llamar, más que
que determinar su origen. En España entró en el año 2001, 2002 en la cuenca del Ebro y al final pues se expande. Esto es un mundo globalizado, las actividades recreativas se mueven y nosotros nos movemos y las especies exóticas con nosotros. Y al final, si esto sigue, bueno, va a seguir a lo largo de los años, ¿cómo puede afectar de cara, por ejemplo, dentro de 15 años el mejillón cebra aquí a este ecosistema? Bueno, tenemos la experiencia del Ebro, del primer embalse donde apareció el mejillón cebra, Ribarroja. Allí fue en el 2001, 2002, si no recuerdo mal, y ahora, pues al principio, pues como pasa casi todas las especies exóticas invasoras, cuando llega a un sitio donde no tiene depredador y tiene alimento, pues hay una explosión de crecimiento. Ahora mismo, después de casi 20 años, en ese embalse pues conviven con el mejillón cebra y no tienen grandes problemas o inconvenientes económicos para luchar contra este mejillón cebra. Al final encuentran un equilibrio, pero claro, nosotros estamos en las primeras etapas de invasión y entonces cuanto más intentemos contenerlo, mejor. Y ahora, por ejemplo, la gente de a pie que venga y se encuentre esto, como estás diciendo, sería tirarlo, ¿no?, para frenarlo. Sí, hombre, si aquí los usuarios cuando se acerquen, pues si nos quieren hacer el favor de ayudarnos y quitar las piedras más de la orilla, pero sobre todo lo importante es que la gente sepa que todo lo que entre en este embalse en contacto con el agua se puede contaminar de larvas de mejillón cebra y si va a otro embalse, esas mismas larvas las está transportando y está contaminando ese embalse. Entonces nosotros y el resto de confederaciones tenemos un protocolo de limpieza, de desinfección, al final agua y lejía, y si no, pues inspeccionar bien los cubos y todas las cosas que hayan entrado en contacto con el agua y al menos tenerlas 10 días secas en la intemperie sin utilizarlas, para que si hubiera algo que muriera por desecación. Para que la larva acabase muriendo, ¿no? Acaba muriendo. Todas estas labores que estáis diciendo que hacéis desde la Confederación, ¿están teniendo hincapié en la gente se está concienciando con la invasión del mejillón cebra? Bueno, yo quiero pensar que sí, porque de hecho en el área de calidad de las aguas donde yo trabajo tenemos una dirección de correo y últimamente nos están llegando bastantes consultas e incluso fotografías de usuarios que nos avisan de que hay mejillón cebra en el Cenajo, en el Talabe. Y yo creo que la gente poco a poco se está concienciando cada vez más de todos los impactos ecológicos y económicos de una especie exótica. Y hemos dicho también que el primer caso se fue en el año 2022, pero puede ser que esta especie estuviera antes, lo que pasa que con la sequía no se veía, o sea, si no había sequía no se veía. Bueno, nosotros en el Segura llevamos haciendo controles preventivos de larvas de mejillón cebra desde el año 2005-2006. Es verdad que no en todos los embalses de la cuenca, pues porque como no estaba por aquí no era un control muy activo, pero sí en el Talabe fue uno de los que siempre muestreábamos. Y fue en el 2019 cuando ya se encontró una larva. O sea que entendemos que cuando se encontró en el 2022 fue el primer año. O sea, fue el comienzo de la invasión realmente. Si no fue en el 22 fue en el 21, pero no antes. ¿Y qué otras especies invasoras tenemos en esta zona? Aparte del mejillón cebra, ¿contra qué lucháis vosotros? Bueno, nosotros aparte del mejillón cebra también hacemos un control de almeja asiática, porque la forma de muestrear y de analizar en el laboratorio es similar, entonces pues aprovechamos los controles de mejillón para ver la almeja asiática, que la almeja asiática está en casi toda la cuenca, no tiene los impactos que tiene el mejillón cebra a nivel económico, pero sí a nivel ecológico pues afecta, sobre todo visualmente. Y luego el cangrejo americano también está aquí y luego pues evidentemente la caña, que es lo más conocido por todos y lo que todo el mundo puede ver. ¿Y cómo afecta también la almeja asiática que estás diciendo y el cangrejo? Porque lo que más vemos ahora mismo es el mejillón, que es lo que más llama la atención, estamos viendo todo el agua llena de manchitas negras, pero la almeja y el cangrejo, ¿cómo afectaría? Pues la almeja asiática sobre todo es también su acumulación de conchas cuando muere en la orilla de los ríos o de las zonas un poco más remansadas, entonces es un impacto sobre todo visual y para el usuario que entra pues al final pues se puede pinchar con la acumulación de conchas. Y el cangrejo americano lo que está haciendo es luchar o diezmar, digamos, la población de nuestro cangrejo autóctono. Al final todas las especies lo que hacen es desplazar a nuestras especies y por eso hay que intentar gestionarlas para
para reducir su presencia. Bueno, Sonia, pues muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas sobre el mejillón cebra y esperemos que la gente también se conciencie con todas estas especies invasoras y tengan el simple hecho de tirar estas fuera para que acaben secándose y muriendo. Muchas gracias a vosotros. Llegamos al fin del programa de esta semana, esperamos que les haya gustado. Gracias por acompañarnos un día más en Televisión Ellín. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo jueves.